Maya. Actualmente es director de Políticas Públicas y Sistemas de Salud del TEC de Monterrey y desde diciembre de 2014 es secretario extranjero como miembro del Consejo de Dirección del Institute of Healthcare Improvement de los Estados Unidos. Al tiempo ocupa una posición como Senior Fellow de esta misma organización. Es consultor senior de Argyle Group, firma consultora norteamericana especializada en políticas globales. El doctor Vela ha tenido también una importante participación en organismos profesionales, de entre los que destaca haber sido presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, fue el primer presidente latinoamericano de la Sociedad Internacional de Calidad de Atención a la Salud, ISPOR, presidente de la Sociedad Norteamericana de Calidad de la Atención a la Salud, presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Calidad de Atención a la Salud y presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales, entre otros. Ha recibido múltiples distinciones y ha impartido más de 750 conferencias sobre dirección de sistemas de salud y calidad de la atención médica en 21 países de todos los continentes. Ha publicado más de 60 artículos y 14 libros sobre los mismos temas. En su actividad filantrópica destaca su papel como presidente de la Fundación Enrique y Alicia Ruelas AC de Guanajuato, México, a través de la cual se apoya el desarrollo de actividades artísticas, especialmente de teatro, y el Festival Internacional de Cervantes. Como ven, una amplia trayectoria. Le doy la bienvenida y le agradezco haber aceptado la invitación. Me parece que vivimos con frecuencia una paradoja. Permanentemente estamos diciendo que tenemos que ser más humanos con los pacientes, que los médicos tienen que ser muy humanistas. Y al mismo tiempo, nuestra atención se enfoca fundamentalmente en los aspectos técnicos de la calidad, en los diagnósticos, en los tratamientos, en los pronósticos, en la rehabilitación. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Nos preocupa también la gran variación que existe en los criterios diagnósticos y terapéuticos, nuevamente en la dimensión técnica de la calidad. Las grandes variaciones que no se justifican y que nos hacen pensar que si algún médico está haciendo bien las cosas para este tipo de pacientes y otro hace otra cosa muy diferente, muy probablemente no lo está haciendo bien. Las consecuencias, por supuesto, las lleva el paciente. Y de ahí surge la necesidad de tener guías de práctica clínica. Cómo estandarizar los criterios, cómo estandarizar los procedimientos, cómo estandarizar los diagnósticos. Y yo me pregunto, y me he preguntado, ¿y qué estamos haciendo de manera equivalente para ser más humanos? Más allá de decir que tenemos que ser muy humanos. Y me encuentro con una realidad. Estamos haciendo muy poco. Hoy hablamos de ciencia de la mejora. En el Institute for Healthcare Improvement estamos dedicados a la ciencia de la mejora. Cómo probar modelos, cómo probar intervenciones, cómo diseñar estrategias y demostrar resultados que hagan que la calidad mejore. Sobre todo, básicamente, en la parte técnica. Cómo controlar mejor a los diabéticos, a los hipertensos, cómo evitar los errores en los hospitales, cómo mejorar entonces la seguridad de los pacientes, con datos, con resultados, la ciencia de la mejora. Y otra vez, me surge la preocupación. ¿Y dónde se nos queda el tema de lo humano? Más allá de decir que tenemos que ser muy humanos. Y de ahí surge entonces la idea de construir algo que pudiese ser llamado un código humano. Ahí tienen ustedes una imagen. Les quiero pedir que por favor en el papelito que les acaban de dar contesten esta pregunta. ¿Cuáles serían las 5 acciones indispensables para otorgar un trato humano al paciente? Ojo, cada acción debe ser expresada en una sola palabra, o sea, sus hojitas deben tener 5 palabras, no textos, no párrafos, 5 palabras que expresen lo que significa un trato humano al paciente desde su punto de vista. Y no tenemos mucho tiempo, tienen 3 minutos.
Uno asumiría que todos lo tenemos tan claro que a lo mejor en 30 segundos podríamos escribir 5 palabras. Mientras lo hacen, quiero pedirles también que no olviden, por favor, anotar su profesión. No necesitamos su nombre. Ahora van a ver por qué lo necesitamos. No necesitamos su nombre, pero sí su profesión. Es indispensable que nos pongan su profesión. Enfermera, médico, ingeniero, administrador, lo que quieran. Y su lugar de origen. El estado del que vienen o el estado de la ciudad de la que vienen. Donde quieran apuntarlo. 5 palabras, su profesión y su lugar de origen. En un momento más les van a pasar a recoger las hojitas nuevamente. Entonces consérvenlas, cuando vean que pasan las edecanes, las pueden entregar. A manera de introducción, déjenme agregar un par de consideraciones más. Así como hablaba hace un momento de las guías de práctica clínica que pretenden estandarizar los procesos de atención clínica, yo me he preguntado también, ¿qué pasa cuando un paciente cae en paro en un hospital? ¿Se activa de inmediato una clave o un código? Se llame como se llame en ese hospital, código azul, código rojo, clave 1, clave 3, como le hayan puesto, clave ABC. Y todo el mundo entiende qué es lo que tiene que hacer. Y lo tiene que hacer ya, y lo tiene que hacer bien. No puede haber espacio para dudas. Me pregunto entonces, ¿todos estamos alineados para saber lo que significa ser humano frente a un paciente? ¿O cada quien lo hace como Dios le da a entender? Algunos bien, algunos no tan bien, pero finalmente todos lo hacen queriéndolo hacer. ¿Qué es o qué puede ser un código humano que nos permita así, en 5 acciones concretas, revelar lo que debe ser una atención humana, un trato digno, humano para los pacientes? ¿Qué es entonces lo humano y cómo se puede lograr ser humano frente a una paciente? Ese es el tema. Y lo que van a ver hoy es lo que ha venido evolucionando en el último año. Me acompaña Ana Lucía Rosado, pasante de Servicio Social del TEC de Monterrey, que está conmigo trabajando en esto. Y partimos de una hipótesis de 5 palabras que queremos validar con lo que ustedes nos acaban de dar y con otra serie de análisis que está haciendo Lucy. Pero partimos de esa hipótesis de 5 palabras. ¿Serán o no serán? ¿Deben ser o no deben ser? ¿Y cuál es el fondo de cada palabra? ¿Por qué esas palabras y qué significan? Porque tampoco se trata de poner palabras que se repitan en automático sin entender qué es. O otra vez, entendiendo cada quien lo suyo, como se le ocurre. Veamos entonces, para empezar, nada más a homologar nuestros conceptos, parto de la base de que ya todos lo conocen, pero ¿qué es calidad? Ese sería el primer punto y lo voy a hacer ya muy rápido, me voy muy rápido, en realidad tenemos muy poco tiempo, no voy a profundizar. Lucy va a presentar una pequeña sección, que es
sesión, entonces no tenemos tiempo para entrar en detalles, me voy a ir muy rápido. ¿Qué es entonces la calidad de la atención mínima? Nada más recordemos que son dos dimensiones, la interpersonal y la técnica que se expresa en la satisfacción y la técnica que se expresa en la relación beneficios-riesgos. Si sustituimos la expresión por los dominios, esto es lo que abarca cada dimensión, la dimensión interpersonal abarca el trato digno y las habilidades, todo lo que rodea en el ambiente físico a la atención. Y en la dimensión técnica abarca la seguridad, que tiene que ver con los riesgos, y abarca el hacer bien lo que se tiene que hacer, de acuerdo con las evidencias científicas que existen para ello. Uno podría pensar que cuando habla de código humano estamos enfocando nuestra atención aquí. Dejo la pregunta, ¿nos estamos enfocando nada más ahí? La van a contestar más adelante. ¿Qué es un código? Bueno, pues un código es un conjunto de reglas o preceptos, todos son definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y es una cifra para formular y comprender mensajes secretos. La clave 1, el código rojo, como se llama en cada hospital, es eso. A nadie se le ocurriría que por el vocero general del hospital se diga: córranle a la habitación 3 porque se está muriendo el paciente, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de que todo el mundo entienda el mensaje sin necesidad de estar divulgando nombres y cosas. Bueno, entonces, ¿por qué no construir un código humano? Ese conjunto de preceptos y ese conjunto de mensajes, no necesariamente secretos para todo el mundo, pero que sean muy claros. Por ejemplo, ¿qué quiere decir cifrar? Nos interesan las dos cosas, preceptos y cifrar. ¿Qué es cifrar? Transcribir simbolismos, letras o símbolos de acuerdo con una clave, un mensaje. Compendiar, reducir muchas cosas a una, o un discurso a pocas palabras. Eso es lo que queremos. Necesitamos un código, en pocas palabras, saber qué hacer. ¿Cómo se hace? Con el entrenamiento que se da para manejar un paro cardiorrespiratorio. Está clarísimo los pasos que hay que dar. ¿Y quién lo tiene que hacer? Eso es. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son esas palabras? Bueno, veamos qué es humano ahora. Por supuesto, perteneciente al relativo al hombre, pero creo que esto también, esta acepción es fundamental. Comprensivo, sensible a los infortunios ajenos. Código humano es el conjunto de claves, de palabras clave, de acciones clave, que nos hacen comprensivos y sensibles a los infortunios de los demás. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, en el código humano, veamos cuáles pueden ser las acciones clave. Y esto es todavía a manera de hipótesis. ¿Cuáles pueden ser esas acciones clave? Y están escritas como acción. Ve, pregunta, comprende, sonríe y compárese. Y voy a describir muy brevemente, insisto, cada una tiene su fondo. Van a ver, se van a empezar a asomar un poco al fondo, no podemos detenernos en cada una. Pero a ver, ve, hablemos del ve. Primero, ¿qué significa ver? Percibir con los ojos los objetos mediante la acción de la mente. Percibir algo con cualquier sentido o con la inteligencia. Reconocer con cuidado y atención algo. Nos interesa destacar las dos últimas acepciones. Percibir algo con cualquier sentido o con la inteligencia. Ojo, con cualquier sentido o con la inteligencia. Eso es ver. Reconocer con cuidado y atención algo. Y fíjense que estamos usando deliberadamente ver y no otro verbo que se le parezca. Porque no es mirar, no estamos dirigiendo la vista a ningún objeto. Tampoco es examinar nada más atentamente. Tal vez eso es lo que hacemos con la inspección y la exploración física. Y no es solamente inspeccionar, es ver, es percibir. ¿Y qué es percibir? Comprender o conocer algo. Déjenme decirles, antes de entrar a la pregunta,
varias consideraciones sobre el ver. Y me regreso. Déjenme citar a un personaje que se ha dedicado a estudiar los mensajes subliminales. Dice: el contacto visual eleva el nivel de humanidad del ser humano. El contacto visual eleva el nivel de humanidad del ser humano. Pero entonces, ¿qué debemos ver? No solamente con los ojos. ¿Qué debemos ver? Fíjense, categorías de comunicación no verbal: movimientos corporales, expresión facial, postura, movimientos de los ojos, paralenguaje, una sola palabra, paralenguaje, voz, pausas, sonidos no verbales, sonidos no verbales que mandan mensajes, proxémica, uso del espacio personal, qué tanto se acerca uno al otro. Y todo eso tiene significado. ¿Qué tenemos que ver? Ahora, reglas para leer la comunicación no verbal. Leer en grupos de gestos o de posiciones. Entender los contextos. En otras palabras, si yo veo a alguien con los brazos cruzados, encorvado, yo puedo decir, puede ser que tenga dolor, pero caray, está sentado en la banqueta el día de ayer con el viento encima, no es dolor, tiene frío. Hay que ver el contexto, ¿no? A lo mejor también tiene dolor, pero hay que entender el contexto. Finalmente, también hay que buscar la congruencia. La congruencia entre los gestos, las posturas y lo que se está diciendo. ¿Qué vemos en un paciente? Y déjenme reflexionar. ¿Qué ve en nosotros un paciente? Sonrisa, dirección de la vista, parpadeo, postura de los brazos, posición de las manos, las piernas, los pies, la postura en general. Y cuando digo que ve el paciente en nosotros, es porque aunque no estemos entrenados nosotros para ver, ni ellos para vernos, déjenme recordarles una frase de Chesterton, poeta inglés de finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, que dice: hay un camino entre el ojo y el corazón que no pasa por el intelecto. Nos damos cuenta de muchas cosas, los pacientes se dan cuenta de muchas cosas que no hacemos conscientes porque no estamos entrenados para hacerlo conscientes, pero nos damos cuenta. Ahora sí, pregunta. ¿Qué preguntar? Pues no cualquier cosa, ni de cualquier manera. No cualquier cosa. Es una pregunta clave que no estamos acostumbrados a hacer muchos médicos, o muchas enfermeras, o muchos odontólogos. ¿Qué es importante para usted? Ya no entro en las anécdotas. Está demostrado. No es nada más que le duele. No es nada más que siente como dolor físico. Es qué es importante para usted. Y les puedo decir, sin entrar en detalles, a veces es tan importante para una mujer que le digan, no solamente que tiene cáncer de mama, sino que puede asistir a la boda de su hija que tanto le preocupa, porque el día que le programaron la primera sesión de quimioterapia, se la pueden cambiar y no se va a morir. ¿De veras, doctor? Si no pasa nada, váyase tranquila a disfrutar de la boda de su hija. Empezamos al día siguiente o 2 días después. No pasa nada. No me voy a morir. No, señor, no se va a morir. Tranquila. Eso es lo más importante para usted ahorita. Sí, doctor. ¿Cuántas veces preguntamos lo que es importante? Esa es una de las preguntas fundamentales. No cualquier cosa, pero tampoco de cualquier manera. Y aquí Edgar Schein, quizás el gurú de los estudios de cultura de las organizaciones, ha definido lo que es el cuestionamiento humilde, entendiendo que hay diferentes maneras de preguntar, como la habilidad y el arte de hacer que el otro se manifieste, que aflore, haciendo preguntas para las que quien interroga no conoce las respuestas, de construir relaciones basadas en la curiosidad y el interés en la otra persona. Y es humilde porque me reconozco en ese momento ignorante. Y quiero saber realmente qué está expresando la otra persona.
No lo que yo ya supongo como diagnóstico y empiezo a orientar mi interrogatorio hacia allá. No. Es reconocer que el otro en ese momento puede saber tanto como yo o más de lo que está viviendo. Comprende. ¿Qué significa comprender? Entender, alcanzar, penetrar. Dice Mlodinov, algo especial de los humanos es nuestro deseo y habilidad para entender lo que otras personas piensan y sienten. Y habla, cita la teoría de la mente, este poder de la mente para dar sentido al comportamiento pasado y predecir el futuro dadas sus circunstancias. ¿Cuántas veces, ante una actitud de alguien, que a nosotros de inmediato empezamos a pensar, ¿qué le pasa? ¿Por qué es esto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué me quiere decir? ¿O no? Eso es comprender, pero no solamente comprender, sino encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos del otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, señora, no le puede doler, está usted nerviosa. Pero, doctor, es que me duele mucho. Por Dios, si eso no duele. ¿Cuántas veces? No encontramos justificados los actos de otros y culpamos a las víctimas. Sí justificamos mi interpretación, pero no la del individuo que está del otro lado. Bueno, comprende. Sonríe, y el sonríe tiene varias consideraciones. Marianne Lafrance, que es una estudiosa de la sonrisa, porque todo esto que les estoy diciendo tiene fundamentos científicos, no es solamente abstracciones intelectuales. Marianne Lafrance dice, las sonrisas son las semillas de las que crecen las relaciones humanas. Por ejemplo, en el sistema inglés, en el NHS, National Health Service, les dicen a las enfermeras, está escrito en un manual de enfermería, sonreír es tan esencial como leer correctamente los signos vitales. Y tenemos que entender lo que es la sonrisa, insisto, no son palabras huecas. Estamos hablando de 3 criterios para clasificar sonrisas: la configuración de la sonrisa, la intensidad de la sonrisa y el tiempo que dura la sonrisa. Y tiene diferentes connotaciones. Y podemos distinguir, y eso todos lo saben, entre sonrisas genuinas y sonrisas falsas. Las sonrisas genuinas es en las que entran en acción los cigomáticos mayores y los orbiculares al mismo tiempo. Las sonrisas falsas son en las que solamente se activan los cigomáticos mayores. Es literalmente las sonrisas de dientes para afuera. ¿No? Y nos damos cuenta, lo sabemos, lo percibimos sin hacerlo tal vez consciente. Entonces la sonrisa tiene un valor, pero déjenme decirles cuál es el valor de la sonrisa. Ahí está la definición, dicho de un asunto, de un suceso, de una esperanza, mostrarse favorable o halagüeño para alguien, para alguien. Bueno, ¿cuáles son las razones de poner aquí la sonrisa? Son 3. Primero, neuronas espejo. Si alguien ahorita bosteza, alguien que esté cerca va a bostezar. Al rato, si sigue alguien tosiendo, van a empezar a toser otros. Si alguien empieza y se hace inconsciente. Si sonreímos, hasta que el otro sonríe. Hay neuronas espejo. Y eso, la sonrisa, ¿qué genera? Producción de endorfinas, sensación de bienestar. Está demostrado. Si sonreímos, nos sentimos mejor. Si hacemos que alguien sonría, hacemos que se sienta mejor. Pero ahí no para el asunto, no es tan sencillo. Déjenme decirles que esto tiene fondo. Cuando hace 15 años iniciamos lo que fue la Cruzada Nacional por la Calidad, propuse el uso de la palabra sonríe para saber qué estábamos buscando. Y esto también tiene que ver con el código humano en este sentido. La sonrisa es porque tenemos que entender el sonríe.
seguridad para los pacientes, oportunidad en la atención, necesidades satisfechas, resultados clínicos que podamos medir con indicadores y demostrar que lo que estamos haciendo es efectivo. Y en la dimensión interpersonal, respeto para el paciente, información que entienda y empatía. Preguntaba yo al principio, ¿ustedes creen que el trato digno, que un código humano se enfoca solamente en la dimensión interpersonal? La respuesta ahora es obvia, no. Nadie puede decir que se comporta de manera humana con otro si le prescribe algo que no debe prescribir, si comete un error y lo daña, si comete un error y lo mata. No podemos hablar de un código humano solamente pensando en el trato digno, solamente pensando en estos aspectos más subjetivos de la atención en la dimensión interpersonal. Por eso está aquí la palabra sonríe. Y cuando decimos sonríe, es no solamente para expresar una sonrisa genuina, sino para entender lo que está detrás. Y finalmente compadece, compartir la desgracia ajena, sentirla, dolerse de ella. Nos inclinamos a pensar que debemos tomar esta acepción como predominante, compartir la desgracia de otros. En fin, ¿qué es el código humano? Pues es ese conjunto de preceptos, que ojalá sean palabras claves, para resumir, expresar, estandarizar y así ayudarnos a expresar ese comportamiento humano frente a los demás que rebase lo que a mí se me ocurre que es el código humano. Bueno, hasta aquí esta primera versión del código humano. Voy a pedirle ahora a Lucy que nos hable brevemente de qué se está haciendo para validar el código humano. Muy bien, buenas tardes. Agradezco de antemano al doctor Rolos por permitirme compartirles esta validación que llevamos del código humano. Y me voy a permitir hacerlo en tres principales puntos. Vendría siendo la revisión bibliográfica, las experiencias identificadas que tenemos en este tema y la investigación cualitativa que ha venido siendo mi trabajo como pasante. Comencemos con la revisión bibliográfica. La primera idea que tenemos aquí, que hemos encontrado en muchos artículos, libros, es que el énfasis que se le ha dado a la formación médica y a la formación de todo el personal de salud va muy dirigido a esta formación técnica. Se ha dejado de lado toda la formación humanista, la formación en comunicación, de ciencias sociales. Entonces, esto hace que cuando el paciente esté en el hospital sea nombrado como una insuficiencia aórtica de la cama 119 en vez de ser llamado Juan Pérez. Entonces, ahí nos limitamos desde ese punto a ver al paciente como una enfermedad y no como un padecimiento en su persona. El segundo punto es que esto viene en específico de un estudio que se realizó en la Universidad de Liverpool, en el cual se encontró que personal que no es necesariamente relacionado con el área de salud podría otorgar la misma compasión y la misma atención de trato digno al paciente al final de su vida sin tener todo ese conocimiento técnico, por lo que no necesariamente tenemos que ser médicos para poder al final de la atención brindar esa compasión y este servicio. El segundo punto es que se han realizado varios estudios de imagen, sobre todo en resonancias magnéticas, en los que se ha encontrado que a la hora que el paciente está durante el estudio, se le hace un estímulo doloroso. Y en el estudio se observan ciertas imágenes del cerebro que son activadas. Luego, a estos mismos pacientes, también estando en el mismo estudio de resonancia magnética, se les enseñan imágenes de otras personas que están también recibiendo estímulos dolorosos. Y curiosamente, las mismas áreas que se activaron cuando ellos recibieron el estímulo doloroso, se activan al ver estas imágenes de ver otras personas recibiendo el estímulo doloroso. Entonces, ¿en qué encontramos esta relación aquí? En que en realidad sí existe una empatía
que se ve en el cerebro relacionada con lo que yo siento con lo que estoy viendo de los demás. Un tercer punto, y también importante, es que está sustentado porque se realizó en el Hospital General de Massachusetts y se postularon dos grupos de médicos residentes. Unos que recibieron una formación en empatía y otros que no la recibieron. Ambos grupos fueron evaluados tanto al principio como al final del estudio. Fueron evaluados por los pacientes para saber si habían sido empáticos con ellos o no. Curiosamente, al principio del estudio, los resultados fueron favorables. Pero el grupo que recibió este enfoque, este tratamiento, pues, formación empática, tuvo resultados mucho más favorables al final del estudio, a comparación, curiosamente, del grupo que no había recibido ninguna formación ni nada en empatía. Ellos, al contrario, los resultados a comparación de los resultados que habían sido otorgados al principio fueron peores. Ahora les voy a comentar un poco sobre las experiencias que tenemos identificadas en el mundo en general, que han estado viendo este mismo tema de trato humano y digno al paciente. La primera vendría siendo Empathetics, que es una institución que se encuentra en Boston. Está liderada por la doctora Helen Reese. Ella es una psiquiatra que es profesora de la Universidad de Harvard. Y la doctora Reese, desde que comenzó su formación, ha hecho precisamente estos estudios de neurociencias en las emociones, sobre todo en imagen y electroestimulación, en la que ha implementado todo este conocimiento que ha ido recabando ella para formar esta institución que se llama Empathetics. Y lo que hacen ahí es que generan guías y también cursos para médicos y enfermeras justos enfocados todos en empatía. El segundo es un centro de humanización de la salud que se encuentra en Madrid, España. Al igual que el primero, este segundo también ofrece cursos para médicos, enfermeras y sobre todo le dan ellos un enfoque un poco más en la tanatología. Ahora, si queremos ver un enfoque aquí en nuestro país, el año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a hacer esta campaña SERIMS, que ellos la vieron como su estrategia para fortalecer el trato digno hacia sus pacientes. La nombraron campaña SERIMS justamente porque el SER involucra a sus acciones clave. Ellos lo ven, la S es para saludar, la E es para escuchar y la R es para responder. Esta campaña está dirigida por directivos del instituto y también por miembros del sindicato, lo cual lo hace un valor mayor. Otra de las experiencias que tenemos identificadas son unas universidades en Estados Unidos que están otorgando a sus alumnos, ellos durante una semana ven un caso clínico y ven el tratamiento, el diagnóstico, la fisiopatología de ese paciente. Pero justo al final de esta semana, en vez de discutir todos esos temas de tratamiento, diagnóstico, laboratorios, citan al paciente y justo enfrente de ellos está el paciente para que ellos puedan cuestionarle de todas esas cosas que nunca ven en un libro. Si el paciente está padeciendo porque no puede tomar su pastilla a X hora, si tiene algún problema con su familiar por cualquier otra cosa que también le impide llegar a sus terapias, todas esas cosas, todo ese contexto que rodea al paciente, lo pueden ver los alumnos y ya lo involucran a su práctica médica. Y por último, también un poco parecido a este punto previo, es en el Virginia Mason Hospital. Aquí el enfoque va hacia los directivos del hospital. Lo que hacen es que también citan a un paciente que haya estado hospitalizado previamente en su hospital y el paciente va y les cuenta a los directivos todo sobre su estancia hospitalaria, cómo lo atendieron, si fue favorable para él, qué fue lo que más le preocupaba al estar ahí. Entonces, de esta manera los directivos del hospital no solamente ven sus finanzas o la gerencia o la logística que pueda llevar su hospital, sino que también pueden observar toda esa parte que le importa al paciente, que muchas veces está pues oscura. Y por último, comentarles sobre la investigación cualitativa que estamos haciendo, que ahorita por el momento va en una primera etapa.
y esta va dirigida entrevistas a profundidad a médicos. Y me gustaría mencionarles los elementos clave que los médicos nos han mencionado en las entrevistas. Serían empatía, respeto, humildad, paciencia, personalizar, escuchar, preguntar, ver, compromiso, honestidad, comunicación, servicio, generosidad, beneficencia, justicia, compartir, reconocer y entender. Muchas de estas como tal no son acciones como las que les solicitamos en un principio, pero me gustaría recalcar estas primeras 4 porque son las que ya tenemos incluidas dentro del Código Humano. De hecho, hacer énfasis justamente en las primeras 2, que vendrían siendo empatía y respeto, porque han sido las más mencionadas en estas entrevistas. De hecho, me gustaría saber quiénes de aquí pusieron empatía, si pudieran levantar la mano. Entonces sí, es claro y lo tenemos súper en cuenta eso, entonces ya está dentro del código. Ok, y dentro de esto me gustaría leerles qué es lo que yo he encontrado en esto respecto al Código Humano, lo que me han dicho sobre ver. Les voy a leer textualmente lo que me han dicho. Sobre ver me dijeron es ver el contexto del cual proviene el paciente, esa situación de donde proviene. Ver cuando ya has hecho todo un proceso de comunicación con la persona, qué necesidad, además de la física, trae en sentido común. Por preguntar, me dijeron, saber preguntar. Si quieres conocer a una persona, pues le preguntas cosas. Hay cosas que nunca se van a expresar y que vienen del ver, pero hay cosas que tengo que saber y que tengo que escucharlas para saber que es inaceptable para las personas. Por comprender, me dijeron, pues todas tus palabras son clave, ¿no? Comprender es tomarte el tiempo para reflexionar sobre el paciente y así ayudarte tú a entender mejor al paciente y con eso ofrecerle una mejor atención. Con sonreír, me dijeron, es una expresión que te abre puertas con el usuario que rompe hielos. Es el medio para transmitir la empatía, es lo más importante. Y con compadecer, uy, eso es importantísimo, porque no es tenerle lástima al paciente, sino es hacerte partícipe. Dentro de esta misma investigación lo que hemos encontrado es que hay ciertos requisitos que nos solicitan ellos para poder brindar esta atención humana como tal, y entre ellas vendría siendo el tiempo y la continuidad. El tiempo y la continuidad que tienen con su paciente, estos enfocados principalmente en la práctica institucional, ya que muchas veces los pacientes van cambiando de médico y no se les puede dar como tal esto. Y a esto respondemos con la conciencia del presente. Los 15 minutos que tú puedes tener con tu paciente, aparte de tus acciones clave como mejor puedes, es aprovechar el tiempo que tienes con tu paciente estando en ese momento con él. Y ya para cerrar, nada más comentarles los últimos pasos que tenemos contemplados para el Código Humano, que vendrían siendo las entrevistas a profundidad a pacientes. Por supuesto que nos interesa saber qué piensan los médicos, cómo brindar esa atención, pero desde luego saber qué es lo que piden los pacientes es importantísimo. Encuestas, en las cuales ustedes han hecho ahorita una gran parte, nos van a ayudar muchísimo con esas 5 palabras clave que nos pusieron. Y por último también realizaremos grupos focales a médicos y a pacientes. Y bueno, gracias. Repetimos la palabra humanismo. ¿Qué significa humanismo? Cultivo o conocimiento de las letras humanas. Eso es humanismo. Movimiento renacentista que propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos. Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Cuando nos decimos, tenemos que ser humanos. Tenemos que entrenar a los jóvenes y a las jóvenes enfermeras, médicos, odontólogos a que sean humanistas. ¿Qué estamos queriendo decir? Valores. ¿No es el momento entonces de recuperar los valores de manera consciente? ¿No es ya el momento de ponernos de acuerdo en qué significa ser humano? ¿No es el momento de hacerlo de la manera más concreta posible?
para que no dudemos de que lo que estamos haciendo es realmente lo mejor que podemos hacer como humanos para otro humano. Soy una hipótesis. No serán más de 5 palabras. Esperamos este año concluir con algo que permita aportar a todos un grano de arena en nuestro comportamiento humano. No porque no lo seamos, sino porque si entendemos mejor qué es y cómo hacerlo, seguramente podremos ser mejores. Les agradecemos su atención. Muchas gracias, Reina, por la invitación.